personas que nos siguen a través de las redes sociales y muy buenas noches para todos los demás. Aquí estamos en Perfiles una vez más, cuando ya estrenamos mes, ya nos hemos volteado el primer mes del año 2018. Hay algunas personas que esta cuesta de enero ha sido durísima, durísima. Y en general uno tiene ganas que el mes de enero pase, porque ya, por ejemplo, los que te felicitan el año ya dejan de hacerlo. Y bueno, pues eso es también una tranquilidad. En Perfiles, una semana más, contamos con una persona que tiene muchas cosas que decirnos para conocerlo mucho mejor. Y hoy, la semana anterior decía, estoy solo con el invitado. Bueno, pues hoy ya no estoy solo porque José Manuel Bermudo, que está haciendo en casa obras con una duración superior al Escorial, pues ya esta semana está aquí también. José Manuel, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Ya está terminada la obra. ¿Ya está terminada la cocina? Porque tampoco, sí, ya está terminada. Bueno, ya era. Se ha enterado todo el mundo, pero. Hombre, claro, es que la obra de tu cocina ha marcado un antes y un después. Bueno, pero bueno, bien, bien. Pues gracias por estar aquí de nuevo, porque claro, con el invitado que tenemos esta noche o esta tarde, tú no podías faltar, porque durante muchos años tú has sido como la pareja de hecho de esta persona que tengo aquí a la derecha. Él es Miguel Enrique Nieto González, periodista de larga y reconocida trayectoria. Miguel Enrique. Muy buena, espero que haya terminado con bien hallado, como bien dice. Yo también suelo utilizar la misma expresión. Espero que ya hayas puesto un hogar y eso, hacemos un buen fogoncillo. Bueno, me acaban de decir que cuál era mi cámara. Yo estaba mirando a la cámara que no era. Eso pasa porque como una semana me ponen una cámara y otra semana me ponen otra, no termino Juegan al despiste, entonces. De enterarme bien. Pero bueno, es esta cámara. Bueno, aquí seguimos en Perfiles con Miguel Nieto. Bueno, estas cositas son el directo, ¿no? Que se suele Por decir, supuesto. esa frase tan hecha. Tú eres marbellero. Sí, marbellero, marbellí, marbellense, para que no lo pregunten, porque valen las tres, que siempre andan con esa... ¿Te acuerdas, no? Que es muy Sí. típico de decir, de Marbella es todo el mundo que esté aquí, pero efectivamente, nacido en casa y con partera. Eso te iba a decir, que tu madre te pariría en casa como toda la gente de nuestra generación. Bueno, es que además aquel 7 de mayo, lo diremos, que aquí no va uno de Tauro. vivo, y soy Tauro y era el 60, pues en Marbella se pusieron de acuerdo varias familias de siempre de aquí, y vivíamos en la casa, solo había el hospitalillo y solamente estaba el hospital civil, que yo recuerde, a posteriori evidentemente, y una sola ambulancia. Y entonces yo fui de los que llegó un poco más tarde, otro fue Antonio Lorenzo, hijo, y entonces al final mi madre me tuvo que traer con bastante fatiguita allí en la casa, en Tetuán, que es donde aún existe, enfrente del Sol y Sombra, también bien conocido, que entonces era un barecillo muy estrecho. Claro, y entonces tus padres dijeron, bueno, nos ha nacido no un varón, sino dirían un macho, como se decía entonces. Sí. Pues ahora vamos por la hembra, que era lo que se decía, ¿no? Sí, al final no. Y fueron a buscar a la niña y la niña vino. Sí, Ana María ya fue a Málaga, que era lo habitual, ¿no? Y ya, por supuesto, ya había otro... Ella nació en la Clínica Gálvez, que yo recuerde. Nos llevamos unos 4 años, nació en enero y yo en mayo. Pero son 4 y somos 2 hermanos. Ana María se llama ella. Te toca. Me toca. Esto es muy biográfico. Sí, bueno, yo puedo hablar de los inicios profesionales, ¿no? Más que de la vida particular, porque nosotros nos conocimos cuando Miguel empezaba a dar los primeros pasos y yo había dado ya los segundos, por eso de la edad, de que yo le llevo unos añitos, poquito, pero poco, ¿no? Sí. Y bueno, recuerdo cómo entró en la radio. En ese aspecto los tres tenemos prácticamente un mismo origen, ¿no? Entró en la radio, lo que era Radio Costa del Sol entonces, y ahí empezamos a hacer cosas, ¿no? ¿Tú cuál es tu primer recuerdo que tienes de la radio, cuando empezaste? Porque hiciste varias cosas como colaborador, después ya como becario. Lo medular evidentemente fue cuando empecé contigo, que es cuando dimos aquel impulso, aunque realmente yo empecé en radio con Pepe Zumaquero, que entonces luego terminó como técnico de control, fantástico técnico de control, como bien sabemos, y hacía un programa yo le hacía un programa que hacía, yo tenía entonces 17 años creo, y aprovechando que el coach lo hice en Marbella,
Entonces le hacía una crítica cinematográfica, un espacio pequeño de cine, también sobre música, a la que es muy aficionado Paco, como bien sabemos. Y luego ya lo fundamental fue eso. Yo hice prácticas cuando hice tercero de periodismo, ese verano fue el que estuvimos, coincidió con el cambio en la dirección, que en parte te refería a Juan Carlos Reina, fue el que entonces no se opositaba, digamos, para coger ese puesto. Luego yo ya sí oposité y creé la plaza y luego ya pasé a Sur y eso. Y ahí sobre todo quizás el recuerdo fue la cantidad de curro y el volteo y la vuelta de guante que le dimos a todo lo que se hacía entonces, porque ya había empezado la democracia, evidentemente, pero con la llegada de José María Borrego, al que tanto recordamos y la verdad que tanto le exigíamos, luego se nos quedó ahí. Bueno, es que era un desarrollo absoluto de casi todo y llevábamos a remolque a todo el mundo en cuanto a información, en cuanto a información general, a información política, en tiempos de ebullición, y si no teníamos poco, pues montamos, ¿te acuerdas?, el informativo medianoche a las 12 de la noche. Eso sí. O sea, estábamos todo el día en la radio, concursos increíbles, el directo lo machacábamos. Bueno, antes de llegar a todo eso, vamos a conocerte mejor, esa faceta desconocida. Se te puede preguntar quiénes son tus padres. Eso es un lujo, realmente. Sí, a nuestra edad puedes decir quiénes son tus padres. Sí, además, ¿cómo se conserva? Claro, bueno, yo a tu padre lo sigo viendo de vez en cuando por ahí y parece un chaval de 30 años y tiene ya su edad. A mi padre le han llegado a echar, y yo ya hasta la perplejidad me ha llegado a mí, hasta 15 años menos. Sí. Mi padre va para los 90 y está en 89, y dentro de nada lo va a cumplir, y cualquiera que lo vea es que dice que... No lo diría absolutamente nada. O sea, que le quiten 5, 7, pues, además suele surgir, oye, ¿tu padre cómo está? Mi padre, pues, fantástico, tal y cual, y de pronto dicen, ya tendrá de cuánto le echan, ¿no? Pero no porque uno incite, digamos, la contestación para que no hay nadie que acierte la edad, porque siempre le dan menos edad. Y además es de esas personas que la miras y parece que tiene la misma cara que cuando te la encontrabas hace 20 años, ¿no? Es decir, que además han cambiado muy poco. Vamos, y te lo sitúo, que es lo que querías. Mi madre, Hanna, ella viene de una familia de ahí, un poco el apego que le tengo yo muchísimo al campo por parte del abuelo materno, y ella básicamente pues se dedicó a los hijos y todo lo demás. Mi padre pues empezó en banca, en el único banco, en el primer banco que hubo en Marbella, que fue el Banco Rural y Mediterráneo, entró de auxiliar, si mal no me acuerdo, hacía administraciones, entre ellos a la Casa de Alba, aquí en Marbella, al Duque de Alba, cuando era Martínez de Irujo, también a la farmacia de la Vigne, se sacaba el sobresueldo con aquello, y luego del Rural ya fue director de Caja Ibérica, que fue subsumida, o engullida si quiere, pero con buenas condiciones por el Banco Central, entonces era solamente el Central, y ya él terminó toda ya como director, y ya se quedó en la oficina principal del Banco Central, y como ya fueron en los últimos tiempos, ya empezó toda la serie de fusiones bancarias que hubo, el Banco Central Hispano y al final Santander, ¿no? Yo le digo que es el más minoritario. Yo le decía a mi padre, digo, papá, esto al final se termina llamando solo Santander, y así fue, ¿no? Como fue el Bilbao, pues no era Bilbao Vizcaya, y él básicamente todo el tiempo en el tema de banco, y ayuda a muchísima gente. Y cuando llega el momento de ir a la escuela, ¿cuál es tu periplo? Pues yo empecé, bueno, la parte fue en Ecos, cuando era de los jesuitas, era a nivel estaba como medio pensionista, obviamente, porque vivía en Marbella, y luego, más por tradición familiar, porque los salesianos de Ronda eran muy estrictos, ¿no? En los tiempos que los primos de mi padre, en fin, los nietos y los cantos, y los Gallardos, había una tradición, y los Fernández, los Álvarez también, de ir a Ronda, pero era más por la calidad. Pero lo cierto es que si suspendías todo el trimestre en régimen de internado, en unas naves que parecían como estas, así como las militares, ¿no? Con un frío que hacía tremebundo, pues había la tradición de ir allí, pero realmente ahí digamos que enseñaban a estudiar, que es uno de los grandes fallos de la educación. Ahí no te cuento nada que no sepa, no ya actual, sino que venimos con ese lastre, una rémora, desde hace mucho tiempo. Y ahí estuve 3 años y ya luego me fui a Madrid
para empezar periodismo, que fue lo que... Y en tercero, digamos que ya es cuando hice tercero y primero de políticas en Madrid, en el colegio más antiguo que hay allí, que es una preciosidad, que es el Cisneros, como colegio mayor me refiero. Y luego las facultades me cogían, yo iba andando, la de política está al lado de Moncloa, o sea, el Palacio de la Moncloa que conocemos ahora. Suárez era entonces el presidente, y al búnker, porque era un búnker, la de periodismo, pues era por la otra calle, con lo cual iba muy fácilmente. ¿Pero en Sevilla? ¿No terminaste en Sevilla? En Sevilla tuve que hacer los primeros años, como yo empecé un año de arquitectura. Eso te iba a decir, que sí. tenía entendido que tú empezaste. Yo empecé arquitectura porque me salió, yo quería ser médico, eso para empezar. Eso fue un poquito, y te lo resumo muy fácilmente, como entonces la única, en Málaga no había nada. La única facultad de medicina en condiciones era la de Granada. Mis padres decidieron, decidimos entre todos, el irme a hacer el COU pues entonces yo era el último COU que había en Granada, y entonces ya tendría acceso a la facultad de medicina de Granada, de la capital granadina. Con la buena suerte para mí, porque el colegio mayor era del Opus, que no me quisieron ni en pintura, claro. Entonces viniste donde estábamos los playos, que era el Instituto de Marbella. Exactamente, entonces ya por eso el COU lo hice aquí, pero para mí fue fantástico aquel año, y de ahí que empezar a hacer el tema de la radio. Y lo típico, que en el COU te hacen el examen, y a mí me daba que tenía una visión espacial, igual que lo mío era la arquitectura o la ingeniería. Como aquí somos muy discretos, en este programa somos muy discretos, siempre de buena fe. Venga, claro, dispara. Yo recuerdo en aquel COU, que fue cuando yo te conocí, en el COU, que tú eras un poco sangre gorda. Y además de un poco sangre gorda, es que estabas gordo físicamente. Ah, sí, no, yo era un obeso. Bueno, tremendo, siempre me llamó la atención tengo mi chicle. cómo de buenas a primeras cambiaste y ya no eras gordo. Es que no es que nos mataran de hambre los salesianos, pero claro, eran muy estrictos en las comidas. Lo más que podías hacer era cambiar el plato, lo típico, ¿no? A mí, yo por ejemplo, odio, mira que la pasta me gusta, ¿no? Y sabéis, cocino un poquillo. Los macarrones, milanesa con la carne, yo eso ya venía bastante ahito de ese tipo de cocina en los jesuitas, y allí te lo colocaban y tú no podías dejar nada. En cambio las papas las hacían fantásticamente bien, las papas revueltas, para los pobres si quieres, se puede llamar de las dos maneras, panaderas, y entonces lo que hacía era que se cambiaban, ¿no? Y luego el gazpacho, que era un aguachile, pero lo hacía muy bueno porque los tomates eran buenos. Toda que la serranía tiene, aparte de unos parajes maravillosos, tiene muy buena gastronomía y muy buena huerta, ¿no? Y entonces el gazpacho, los veranos, pues migado con pan, pues eso también caía, nos ponían siempre, todos los días, ¿no? Y esa fue la historia. Y allí me cogió en parte el estirón y en parte el que no me salía de las comidas. Y yo antes era llegar de ECO y yo ver la casa de mi tía Dolores, que aún al lado de donde está la estatua de Abrojos, al lado de la joyería del tocayo Miguel Gómez y Molina, pues la única casa antigua que aún queda ahí, que es donde empieza Ramón y Cajal, que no todo el mundo le llama Ricardo Soriano a todas, pero todos sabemos que no es así. Esa casa, pues ahí me iba yo a comerme 4 dulces que iba a esa casa te ibas tú también a revelar fotos. No, a revelar fotos iba a Tetuán 8, que era la casa de mis padres. Esa sí era. Pero sí, yo la habilité y además conté con el magisterio, nunca mejor dicho. Ahora habría que hablar del abuelo, de Pedro Jaén, el padre, que siempre estaba allí muy, bueno, en ese sentido claro, nos parecíamos Orondo. Estaba al lado, justo al lado, y yo iba, una Hansa, no podía tener nada más. Y yo empecé, revelaba incluso, no tenía ni para una lámpara amarilla, y los papeles eran muy caros, y claro, ya conseguir un Ilford cuando subíamos a Inglaterra, ¿no te acuerdas? Pero en el COU, la primera vez que yo fui a Londres fue con Pedro Falcó, al que todo el mundo recuerda con tanto cariño, ¿no? Que fuimos en el mismo viaje. Exactamente. Yo fui 5 años antes. Éramos 4 COU, si os acordáis. Tú también fuiste con Pedro. Sí, bueno, fue el primero que se conectó a Londres.
los añitos. Con aquellos bocatas de tortilla. No, nosotros íbamos ya bien pertrechos, sin No, me refiero que bocata de tortilla. Me refiero que para sacar dinero, eso si os acordaréis, en el recreo sí. nos tocaba y cada uno llevaba, yo creo que eran 2 tortillas. Yo las primeras no las hice, pero la segunda ya sí, porque ya sabéis que me daba por la cocina. Y ahí era muy divertido, cada uno llevaba y era a ver la que te tocaba. Te tocaba venderlas cuando te tocaba venderlas y llevarlas. Nosotros hacíamos eso de la venta de bocadillos en mi curso. Pues yo recuerdo una de esas. Pero no llevábamos las tortillas. Nosotros comprábamos la mortadela, el salchichón y hacíamos los bocadillos. No, allí era. Llegamos a vender bocadillos por bueno, yo no sé. Porque además teníamos la suerte de que el mío, que era el último curso del laboral, al final éramos 14 nada más. Entonces, todo el dinero que se recogía no era para un curso de 80 o 90, sino para 14. Entonces, con los bocadillos ya prácticamente financiábamos el billete. No, pero es que eran, además, casi todo el mundo pedía el de tortilla, cada turno eran bastantes, pero ahí la anécdota, una de las que yo recuerdo que fue simpática, porque me llamaron a mí, creo que coincidió que yo llevaba las mías, entonces algunas iban con cebolla, otras con pimiento, claro, todo el mundo se esforzaba en llevarlas bien. Y de pronto la gente empezaba a devolver bocadillos y yo pasaba por allí, yo ya lo había entregado, se entregaban por la mañana, y entonces resulta, dice, prueba esto, Miguel, dale que guay. Claro, yo pruebo aquello, digo, joder, esta patata está cruda. No. Y entonces llama, que era una chavalilla, no estaba primero había que freír las patatas. Exactamente, claro. Y entonces le dice, oye, estas papas están crudas. Y la respuesta fue éxito, porque yo estaba delante y dice, había que freírla. Y ya, bueno, carcajadas la retiraron y ya. Oye, ¿quieres retomar que te has ido por otro lado? Porque al final, ¿cómo es que terminaste en Sevilla? Que es una curiosidad que tengo. Porque me fui a hacer arquitectura. Creía que lo había contado. O sea, que en el COU de Marbella a todos nos hicieron el típico test y a mí me salió una visión espacial, pues digamos, destacada o notable. Y entonces me recomendaban, yo ya había empezado y quería hacer periodismo, me recomendaron que hiciera, que predestinado para arquitectura o alguna ingeniería de teleco o algo así. Y eso unido a que cuando decías que quería ser periodista, mis padres podían entender perfectamente que yo quería ser terrorista, pues me fui a arquitectura. A mí la verdad es que la arquitectura y sobre todo el urbanismo me encantaba. Pero como a mediados de curso o algo así, decidí que no, que me iba a periodismo. Y entonces ya me había echado mi mujer Margarita, que era de Sevilla, y ahí había una escuela de nuevas profesiones donde ella hacía turismo, que era una diplomatura, pero dependíamos de la Complutense de Madrid. De hecho, en algunos casos tenías que ir a finales, pero las clases las dabas allí. Y como ya nos quedamos muy pocos, hice primero y segundo en la Complutense de Madrid, en parciales o en finales, pero dando clases en Sevilla, que lo saqué bien, pero ya tercero ya no había en Sevilla, con lo cual me tuve que ir a Madrid. Y ahí aproveché para política y ya luego, como sabes, cuarto y quinto lo saqué pues subiendo y bajando, pero ya trabajando tutiplén contigo y luego ya en F, en Sur, en fin. Esa fue la razón. Y terminas escribiendo también El País. Sí, una vez que, digamos, yo lo pondría como prácticas, aunque las prácticas era hacer todo el magazine 4 horas, el informativo 13:30, lo que cuidamos todo el tema de las sintonías y de la textura, digamos, de la radio, y sobre todo, o sea que fue un aprendizaje realmente porque montamos montones de programas, cambiamos mucho el estilo, la participación de la gente, le echábamos mucha imaginación, mucho descaro también. Y era muy vivaz, eran 7 grupos políticos de la corporación, entonces nos hinchamos de dar exclusivas, fue el robo del Banco de Andalucía, o sea que fue un momento, esos 3 meses fueron sustanciales. Y ya se ve que no lo dicen mal, y me hicieron, recuerdo que me pagaban 30.000, luego pasé un cortísimo periodo por la SER, que me dieron 10.000 pesetas más de aquel tiempo, que era nada, que eran 40.000, y José María Borrego me recuperó a los 2 meses y yo allí me aburrí como una ostra, era el delegado en la Costa del Sol. Hubo un momento en que quizás para potenciar la emisora de frecuencia modulada tú te atreves con el reto de hacer un maratón de 24 horas de radio. Sí. Saliste medio muerto, pero lo superaste. Sí, bueno, hicimos, es lo que, así en general, pero ha habido hitos memorables, ¿no? Por ejemplo,
tú te acuerdas porque tú estuviste cuando aquella vez de la Virgen del Carmen, que se nos ocurrió, yo no sé a quién, porque allí no era cuestión de ponerse marbetes ni charreteras, y dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos desde un barco? Pues con lo que aquello suponía, porque era hacerlo en la verbena. Entonces José se quedó lo hicimos conjuntamente. Yo me quedé en la playa. Y yo que tengo de agua. Lo que fuiste en el barco en mareaste y hubo que traer el barco para acá. Perdona, se mareó. Eso fue lo mejor. Hubo que hacer las pruebas, aquello que fue todo un ingenio, porque entonces no había nada digital ni nada parecido, iba por Itame. O sea, desde el barco transmitíamos que no sabíamos dónde iba a estar, porque no era un paseo, era un barco pesquero y era a ver si cogían, no cogían. No había móviles, efectivamente. Entonces era con la colaboración de los radioaficionados, la señal del barco iba al Redes Club, donde estaba Paco Cantos, que era el presidente de los aficionados, y de ahí la remitía a la emisora. La de José iba por el Itame y por la línea por teléfono, también a la emisora. Allí estaba, creo que era Antonio Hidalgo o Pepe Zumaquero, y entonces a la vez él estaba en la feria, la verbena del Carmen, con el alcalde, con las autoridades, hablando con el pescador más antiguo que le ponían el ancla, y nosotros estábamos a ver dónde nos cogía, e hicimos las pruebas. Y Pepe subió arriba y en todas las pruebas salía bastante bien. Claro, un sonido así, pero no sabíamos lo que iba a ocurrir. Igual hasta ni salía el barco. Bueno, se hacía dentro del barco y ya está. Pero fuimos y hacía, pues ola de unos 5, no te voy a exagerar, 5 o 6 Esta metros. es la etapa de Radio Cadena Española, que era de esa fusión de la REN, la CAR y las cadenas de emisoras sindicales. Sí. Salió Radio Cadena Española, que después se transformaría en Radio 5. En Radio 5. Con posterioridad de esa etapa, Y fue Pepe el que porque el pobre estaba todo tipo de abajo, de que yo pegaba unos pantocazos, sí. Y yo me elevaba, estaba en la quilla, en la proa, y me pegaba unos brincos, pero yo al final no me mareé. Lo que pasa es que la voz salía como salía, ¿no? Posteriormente serás director de la radio municipal de Mijas, que era la radio 340, ¿no? Bueno, después se llamó 340. Luego le cambiaron el nombre. Yo le puse, y recuerdo que fue un encargo de Antonio Maldonado. Yo ya estaba de delegado de Sur, ya había pasado por F, que a mí me dieron un premio nacional por el Banco de Andalucía. José estaba en Diario 16, había empezado en El País, y entonces él quería que montar bien la radio de allí. Y así fue, me fui a Mijas, digo, yo a tiempo parcial, porque ya era delegado en el periódico en Sur y en El País, no me interesaba irme para allá. De hecho, era el que menos cobraba. Yo tengo una anécdota de Radio Mijas. Tú recordarás que me encargaste un programa musical. Sí, que lo grababa en Marbella, pero se emitía allí. Allí sí teníamos buenos equipos. Por el cual, curiosamente, me pagaban y todo. Sí. No yo me esforcé porque toda la gente... No recuerdo cuánto era, pero bueno, sí, había un sueldo. Y cuando terminó aquella colaboración, cuando tú ya te fuiste de director yo sería de radio, 4 años estuve allí, sí. Casi tengo que pelearme con el ayuntamiento para que dejasen de pagarme. Me estuvieron pagando como un año más sin ir, y cada vez yo todos los meses iba y decía, señores, que yo no estoy aquí, no se preocupe, ya le dejaremos de pagar. Y estuvieron un año. Como ya caducado lo puedo decir. Eso hay que investigarlo. Eso lo desconocía, pero yo me peleaba bastante porque dinero había. Mijas era un municipio bien potente económicamente y además estaba en el auge de las urbanizaciones. Era el municipio que tenía más urbanizaciones de toda España, no el más extenso, porque es otro, está por la zona de Murcia, por el Levante español, pero sí el que tenía más. Y entonces el dinero entraba a expuertas. No es que fuera San Sadurní de Noya, que con el Cava tenían más. Te quiero decir que yo me encontré con 3 emisoras en realidad, pero muy mal montadas. Los equipos de alta estaban dentro, que eso ya estaba cancerígeno, ¿no? Dentro del estudio central, que estaba en medio de la carretera. Otro estaba en los 3 núcleos urbanos, en la Cala, y entonces yo los agrupé. Pero claro, cuando nosotros íbamos a hacer alguna cosa de enviados especiales, en vez de ir con un Itame, que por ejemplo la feria de Mijas, que eran 3, ¿no? Pues resultaba que nosotros llegábamos con la mesa de mezcla exactamente igual que la que teníamos en Radio Nacional, pero a tope, con los rebos, los magnetofones, los platos, los equipos teníamos la primera unidad móvil que se tuvo aquí, y luego teníamos la facultad que hicimos, le llamamos Radio Mijas, en la teoría de lo obvio que le dije yo, tu radio más cercana, así se hizo.
Agustín nos hizo unos carteles muy simpáticos y pegatinas que fue con las que repartimos, y tuvimos que partir el horario. Nos convertimos en la segunda de Andalucía, nada más. Canal Sur aún no estaba y tampoco nos cogió, nos oían. Hacíamos la parte magazine, digamos, la parte de radio generalista, digamos, y por la mañana hasta el informativo. Luego la parte de la tarde era un magazine básicamente en inglés, pero emitíamos en 9 idiomas, ahí superábamos incluso los tiempos mejores de Radio Cadena. Y luego la parte de noche, que era totalmente musical. Tú tiraste de cierto personal que se había formado en Radio Nacional, por ejemplo Cristóbal Martín de Haro, sí, claro, y José Antonio Espada. Bueno, y luego en los programas de música teníamos los mejorcitos de los mejorcitos. ¿Y Miguel Gil? Y también, claro que sí. Y luego había colaboraciones que, igual que tú, que dejábamos una hora, igual que a la comunidad finlandesa, pues tenía su hora. En la parte, digamos, y nos convertimos en eso después en la segunda emisora de Andalucía, según el Estudio General de Medios, vamos, que no era algo que dijéramos nosotros. Y bueno, y luego también se nos ocurrió, porque los informativos, yo no quería, cuando empezó Canal Sur, prefería Radio Nacional. Entonces, hice un convenio y dábamos los boletines, los nuestros por supuesto, pero los boletines en español eran de Radio Nacional. Y fuimos los primeros en toda España que vía satélite conseguimos un convenio con la BBC que era realmente gratuito, a nadie se le había ocurrido, o sea que no fue digamos, una bombillada. Y entonces, digamos, en la franja internacional, los boletines que dábamos, en directo absolutamente, eran de la BBC. Y aún recuerdo que la invasión de Irak la dimos en directo, fuimos de las pocas emisoras que la dio en directo, y como teníamos allí a la gente que sabía perfectamente el inglés, cuando Bush va y habla y da el discurso y anuncia, ya estaban en Arabia Saudí, que van a invadir, aquel de eso, claro, eso fue por la mañana, cortamos la emisión y lo dimos en directo, y ella fue haciendo la traducción simultánea. Eso fueron algunas de las cosas, y luego eso, las ferias y un poco así. Hay una cosa que tú comentabas antes, ¿no? De cuando, por la experiencia que tenemos juntos en la radio, cómo se revitalizó un poco algunas de las cosas que hacíamos. Yo recuerdo que cuando nos metíamos en el locutorio, bromeaba mucho, por contar algo anecdótico, bromeaba con porque me hacía una gracia. Le hacía la retransmisión de las noticias con mímica, ¿no? Como no nos veía nadie, pues el tiempo y cosas así, ¿no? Y le entraba la risa tonta y algunas veces tuvimos que meterle asiento. Oye, pero la mejor, y bueno, y seguramente a quienes nos ven, porque hay un par de ellas que yo me acuerdo, hicimos alguna más, pero por lo menos un par de ellas las podemos contar todas, porque no hay no había maldad. Lo hicimos todo en directo, claro, y por lo tanto para que se hagan una idea, aquello era un cuchitrí que inicialmente tenía una huevera, tú lo has conocido, a José ni lo digo, y luego lo que era la mesa, que con un micro que se hacía y se caía, o sea, era un articulado, pero un articulado que siempre estaba vencido por la fuerza de la gravedad, y era como una media circunferencia que tenía solamente un palo que sujetaba de este tamaño, no tenía más. Le daba con la rodilla el palo. Y yo recuerdo una vez que estaba solo, esa vez no sé, pero el informativo lo hacíamos los dos. Y una de las veces estaba Pedro Moyano, tu hermano, y yo estaba con el informativo, y además improvisábamos a veces, muchas veces, y no sé lo que hice, que le dije así y me cayó, imagínense, no sé qué cámara es, en qué partes, y yo hice... Y te pegó un palo que no veía. Bueno, tu hermano se partía de la risa, el espinazo doblado, y yo, bueno, salí de allí, pero otras eran mejores, porque en aquel tiempo se daban las notas, los avisos y las necrológicas, que intentamos sacarlas del informativo y no hubo forma, mientras estuvo Juan Carlos. Luego sí, ya se acababa el informativo y bueno, esos son anuncios a fin de cuentas, pero había notas de pérdida, y que era bastante malandrín, que diría Alfonso Caña, o malvado diría yo, siempre me daba algunas de las más divertidas,
para que yo, es que cuando empezaba a reírme me daba gracia, él sabía que se diera cuenta que la pasaba al final antes de que la leyera. Claro, porque nos íbamos dando de una en una, y me pasó una, que se me acordaré toda la vida, que claro, yo empezó, esas no las leíamos, ni nos daba tiempo a preparar nada más que quizás la entradilla, telequecualia, algunas cosas iban en directo absoluto, y una que rezaba más o menos así, dice, había notas de pérdida, era perro o gato, lo normal, sí. Dice, se ha perdido un burrito, pero ya con lo del burrito yo ya empecé a quedarme un poco así, que responde al nombre, no era Platero, pero al nombre de no sé qué, que es propiedad, era de María de Salamanca, y de propiedad de María de Salamanca yo ya me empiezo... No, era más tajante todavía, nosotros no habíamos leído, la nota la había escrito el conserje, decía, se ha perdido la burrita de la Condesa del Área. Ah, bueno, eso era. Decía, ¿no? Claro, estaba mal redactado. Lo de la propiedad no lo decía, lo de la propiedad lo añadimos nosotros después, sí, bueno, para rectificar sobre la marcha. Pero claro, a este le dio la descripción del burro y que se ha perdido por la zona del Marbella Club, y bueno, yo de ahí, esa no la puedo determinar. Bueno, aquella radio que se bueno, y solo por terminar, a los 2 días o así, dimos la historia de que el burro había aparecido muerto porque lo habían atropellado en la carretera. Sí. Esa también me la pasó, pero esa no me reí. Me iba a decir que es una faceta de la radio que se ha perdido, que era una radio de servicio público cotidiano y de andar por casa, ¿no? Doméstico, diría yo. Sí, muy espontáneo. Porque ahí se anunciaba absolutamente todo. Sí, además la radio era el pulso de la ciudad, es quien diga lo contrario, y éramos conscientes. Hombre, hubo una jornada, hay más gente, ¿no? Pero José la inició, yo creo que he sido un buen alumno suyo y trabajamos mucho y cambiamos el panorama periodístico en Marbella y la comarca, ¿no? Hombre, era difícil, en una gran tradición que había en Marbella con el llamado pregón, el informativo que hacía Juan Carlos Regueta. Con marcha militar para empezar. Cuando ya no estaba... quitarle la marcha de los voluntarios para algunas personas de larga tradición de oír la radio, pues le chocó un poco, y no escuchar ya la voz, porque Juan Carlos ya terminó en la radio en el año 82, no escuchar la voz de Juan Carlos pues también era para otro. Entonces hacer el cambio para algunas personas resultó un poco complicado. Entonces éramos como los invasores, estos niños que vienen aquí nuevos y tal, ¿no? Sí, han entrado los periodistas en la radio, en fin, cosas de esas se escucharon, cosas de esas se escucharon, y entonces también se le cambió un poco el estilo, se hizo más dinámico, más por secciones, y además introducimos un informativo por la noche, a las 12 de la noche, que eso no lo hacía nadie, local, allí estábamos a las 12 dando el informativo, que ahí empezamos a darle un giro diferente, ¿te acuerdas? Que después fuimos aplicando en el de las 1:30 de la tarde. Entonces, toda esa radio que tú te refieres, hacer ese cambio. Ahí había un antecedente de los años 70 de Antonio Alfonso Salgado, que hizo Diario de Madrugada, que se llamaba, que la emisora sindical cerraba a las 12:30 de la noche después de transmitir 24 horas de Radio Nacional. Y cuando llegó Antonio Alfonso Salgado hizo Diario de Madrugada, que empezaba a las 12 y terminaba a las 2 de la madrugada. A las 2. Fue una novedad pues muy llamativa, la ampliación del horario de... Ahí eso fue un volaverum absoluto, nos dio por ahí, pues dice, bueno, si estamos aquí todo el tiempo, claro, es que nos vamos a hacer el informativo muy temprano, luego eran 4 horas en directo, y las condiciones no son como ahora, que las cuñas publicitarias, porque tenía publicidad, había que ver las virguerías que hacían los técnicos con las bobinas pequeñitas. Con las bobinas pequeñitas para poner la publicidad, y luego además, como éramos... Luego les gustaba mucho porque se sentían prestigiados, que además se lo merecían. Y los montajes que le hacíamos, y no solo grabados, sino que a lo mejor la entrada de informativo no era hola, buenos días, ¿qué tal han estado ustedes? Bueno, esperamos que ya ven que o sea, todas esas obviedades que eran típicas, sino que entrabas a saco con una historia y buscabas la música y bueno, a pelo. Bueno, hoy hay emisoras que directamente las hace un ordenador. Claro, y en 5 minutos podías meter los programas, y hoy hay emisoras que no solamente tienen un técnico de mantenimiento contratado, porque ya, sobre todo las musicales, ¿no? Sí. Es un ordenador que no programa. Además la máquina selecciona qué canción viene ahora y cuál viene selecciona después. todo. Y a veces sigue criterios un poco extraños, como poner 12 canciones seguidas lentas.
Bueno, Sí, la máquina nosotros lo teníamos decide. en Mijas teníamos un aleatorio porque también eran 24 horas, allí sí eran 24 horas. Cerrábamos con personal hasta las 2 de la mañana y de 2 a 6, lo que quizá no lo sepa, en este caso pues, los escuchantes, los televidentes, pero se fatigan más los equipos, era un equipo de Aldabueno, de Siemens, pero fuera los que fueran, el encendido y apagado de esos equipos, de cualquier equipo de radio de aquellos tiempos, es más, perjudica más el material, la fatiga del material, no por temperatura y por tal, es peor que dejarlo encendido todo el tiempo. Ya cuando se estropeaba, pues ya está. ¿En qué momento te nombran delegado de Sur en Marbella? Pues fue a raíz de Joaquín Marín, porque hubo un par de cosas que, bueno, que también las dio José. El tema del Banco de Andalucía, yo no sé si pagaba 125 o 150 pesetas por cada noticia, pero claro, ahí barrimos con todas las exclusivas. Entonces yo, en EFE, pues claro, Sur tuvo que meter en primera y no tenía, vamos, se las tragaba todas, como decimos, ¿no? Y en aquel momento Joaquín Marín, que era el director, preguntó por quién es este Miguel Nieto, que además le sonaba de algo, ¿no? Y a raíz de ahí, primero me contrataron únicamente, yo me mantenía con un contrato ya en Radio Cadena, para llevar la parte, digamos, de política, o sea, los plenos y la información general, digamos, más seria. Pero a los 3 meses ya me hicieron delegado y ya montamos la delegación, que curiosamente mi padre, como director del Banco Central, porque el edificio era todo del Banco Central, fue el que firmó la historia y luego ya lo que fue la decoración. Primero si tú trabajabas arriba y el padre debajo. Y sí, además yo asistí a la firma, ¿no? Bueno, no, pero hubo una reunión, acuérdate, en un restaurante de Nueva Andalucía, donde vinieron de Málaga Joaquín Marín. Sí. Y ahí, porque quien dejaba Sur era Gerardo Valencia, acuérdate. Sí, efectivamente. Y de ahí fue una el traspaso. Y entonces, claro, allí fue donde surgió, acuérdate que se hizo. Efectivamente, es que porque buscaba más de uno y tal, al final pues. Él me propuso también, porque Gerardo estaba demasiado ocupado y más cuando se metió, porque él llevaba administración de fincas y ahora él tiene cerca del Escol, sigue, y lo veo bastante cuando paseo a mi compañero, el de 4 patas, que es el que tengo. Y entonces sí, fue así. Y en el país fue algo parecido. Vieron que en Sur un detonante fue cuando sacamos una visita del rey Juan Carlos al rey Fahad, vino 2 veces a Marbella, a pesar del palacio y todo lo demás, y lo dimos en exclusiva. Y otra cuando se entrevistó en el Hotel Don Pepe con el presidente de los Emiratos Árabes. Esa la sacamos en Sur. Y entonces Alfredo Relaño, que luego se encargó de los deportes en el país, pero era el delegado en Andalucía, bajó y en el hogar del productor, de gran recuerdo. Bueno, se hacían todas las cosas. Se hacían todas las cosas. Que aquello la era segunda redacción. La segunda redacción. Pero era nuestro Fleet Street, ¿no? Que era donde estaban todos en Londres los grandes periódicos británicos. Pues allí venían, bueno, la gente de Onda Cero, que empezó como una emisora musical, y además porfiaban por aquello. Nosotros le decíamos, ¿te acuerdas? Le decíamos a Pepe Navaja, por aquí va a ser que no. Entonces era rato, era la rueda de rato. Sí, le decían, este es territorio propio y aquí mandamos nosotros. No, la gente lo que quiere es música, y además como era estaba Concha, estaba José Luis Sala, te quiero decir que no era simplemente poner una música más o menos bien seleccionada, sino que tenía sus programas, pero eran todos musicales, ¿no? Y luego solamente conectaban pues lo obvio para los informativos. Bueno, llega el año 91. A ver, 21 años. A ver. 91, ¿qué pasó en el 91? Pues dímelo tú, porque yo no me acuerdo, soy pelín Yo creo que desmemoriado. hubo un cambio abismal, tremendo en Marbella, en el ayuntamiento, ¿no? Por Dios, llegó logro. Aquí vinieron los gestores. Las gestoras, sí. Los gestores. Los gestores. Lo que se hacían llamar los gestores. No, he dicho las Tus gestoras. amigos, vamos. Bueno, He dicho el logro, o sea que... La verdad es que a partir de un momento dado, prácticamente desde el comienzo del aterrizaje del Grupo Independiente Liberal en el ayuntamiento, tú te conviertes en una especie de bestia negra. Sí, yo era la bestia negra de Gil, porque, y además, ese es uno de los fenómenos de los que uno, yo no te diría que puede blasonar,
pero sí puede ir con orgullo, porque intentó por todos los medios, uno, echarme hasta las más altas instancias. Ya no te digo mi director, sino todo el grupo Correo, que era y es el más importante de la prensa española, prensa y televisión. Telecinco es también son los mayoritarios. Hizo todo tipo de añagazas y, bueno, insultos y panfletos diarios, donde lo más bonito que me decía era, ya se pueden imaginar los epítetos, porque seguramente los leyeron. Y claro, donde acudía la gente también, porque había cosas de las que te enterabas y podías decirlas, porque las podías comprobar. Él nunca me puso una demanda civil cuando saqué una información en la que decíamos que no pagaba a los proveedores a los 3 meses de llegar, cuando nos uniformó de turquesa, ¿no? Y la gente decía, hay que ver lo que ha hecho y tal y que cual, y ha llegado y no tenía ningún dinero, y le sacamos las cuentas y cuando llegó había 12.000 millones de pesetas, cogió otros 12.000 millones con los convenios con Josa y se gastó 24.000 millones de pesetas para luego no tener y no poder pagarle ni a los proveedores. Entonces yo dije que los bancos, habían acordado, todos los bancos, no negociarle a las letras, y no le pagaban tampoco a los proveedores, ni por letra. Y entonces, bueno, me pusieron a parir, tal y que cual, y no fue ni al acto de conciliación. En cambio, en la trayectoria que muy tarde, y tantas cosas que han prescrito, pues ya sabemos, zonas verdes, eso ni un colegio, en todos los años, estamos hablando de algo increíble, zonas verdes públicas convertidas, bueno, todo lo que eran equipamientos, zonas verdes públicas, zonas deportivas, todo lo demás convertidos en edificios, y malformó la ciudad. El proyecto de Ciudad Jardín, que también era un poco ambicioso por parte de José Luis Rodríguez, que también fue muy denostado, y con el que teníamos las nuestras también, aquello no era, pero sí, aquello fue una persecución. Buscaban tu muerte civil y lo lograron. En la mitad, bueno, más de la mitad de mi familia pensaba que yo era un sinvergüenza. Intentaron comprarme, 200 millones de la época era mucho dinero, y nada, aguantamos el tirón. Ahí lo que nos dejó, yo creo que José coincidirá conmigo, yo no te diría que ya perplejos, ¿no?, sino realmente con esa sensación de inutilidad, ¿no? Siempre hablábamos de Marbella como pueblo indolente, y realmente lo es, un poco amalgamado, no tiene ese sentido que tiene San Pedro, y de San Pedro casi todo el mundo viene de fuera. Entonces era la sensación de que después de dar a conocer la mínima parte de todo lo que se estaba haciendo y que se publicaba, y que ya era un tema a nivel nacional, y que era el mayor caso de corrupción que había en toda Europa en aquel momento, que la gente le siguió votando. O sea, nos convertimos en un experimento, y a mí ya con la distancia me recuerda, no sé si todo, aquellas ferias antiguas donde había se llamaba la caseta de la risa o algo así, que era que más que correr un vitelo y que todo se convirtió un poco en monstruoso, era la caseta de los monstruos, o la caseta de la risa, curiosamente, ¿no?, porque eran astracanadas, que eran aquellos espejos deformes donde aparecía, pues eso, muy larguirucho, muy gordo, y te echabas una risa o te deformaba. Pues Marbella, cuando llegó Gil y sus excrescencias, y repitió durante 4, que se dice pronto, 4 por persona interpuesta en la última, que fue Julián, ahí ya empezó el último proceso, ya, pues era un poco eso. Marbella se convirtió, gracias a él, en que una mentira, cuanto más grande, más. ¿Quién se acuerda de la isla? ¿Quién se acuerda del tren Monovía? Pero cuando un periodista era atacado abiertamente, como era tu caso, ¿no parece que hubiese un comportamiento muy solidario por parte del resto de los medios de comunicación? Da la sensación, o daba entonces, de que muchos medios les reían las gracias. Sí, por supuesto. Bueno, aparte que tenía comprado muchísimos medios. Eso lo sabíamos, es que había la situación era muy complicada, porque había mucha gente que se beneficiaba sobre todo los medios nacionales. Vamos a ver, aquí se jugaba una partida, y a nivel nacional se estaba jugando otra, que eran los intereses publicitarios, el Atlético de Madrid, el juego que da en el jacuzzi en la televisión tal, los programas deportivos de algunas emisoras por la noche, porque se daban casos de que el reportero de alguna emisora de por aquí, de la Costa del Sol,
tenía unos problemas con él, sin embargo él acudía después a la estrella mediática del programa de la noche de deporte, y allí se explayaba y ponía el reporterito de aquí, por decirlo en plan cariñoso, lo ponía verde y ni siquiera le contestaban dentro de la misma empresa de ese reportero, ¿no? Por lo tanto, ahí incluso venían algunas figuras aquí, yo me acuerdo de haber conversado con alguna de ellas y decir, pero vosotros ¿cómo veis esta situación desde allí? Y os reís de todo era una continua risa que les daba juego, y entonces aquí te dejaban indefenso. Por eso, aparte de los medios que tenía ya directamente que dependían de él, y además, José, porque los tenía comprados. Es que además, bueno, evidentemente, con la publicidad y con todo lo demás, y lo del Atlético de Madrid, está claro que lo utilizó en la campaña, una flagrante, y es que, aparte de la, digamos, metáfora, si lo podemos llamar así, dolorosa y lacerante de los espejos, es que aquí se instaló una mafia. Una mafia es puede hacer perfecta, no hubo asesinatos, vale, hasta ahí podemos llegar, pero arruinarle la vida a muchísima gente, sí es cierto, pero es cuando tú llegas al control, es decir, que el cáncer se convierte en una septicemia y llegas al control de todo, y realmente fue así. Tenía controlado el tema judicial, absolutamente controlado, y no vamos a dar nombre, que salieron con patada por elevación después de mucho tiempo, y los temas que había que actuar rápidamente, porque si no al final, cuando se hacía algo, y la audiencia provincial 3/4 de lo mismo, es decir, que no hablamos solamente de aquí, sino también a nivel provincial, que eso era ya a nivel andaluz, que era el TSJA, y hasta que nos llegó, ahí lo diré, el juez que le hizo imposible, que le hizo la primera paralización provisional. La Junta de Andalucía, Torre, efectivamente, Santiago Torre, la Junta de Andalucía, Zarría de por medio, Chávez ya entronizado, pero vamos, ahí el que manejaba la Zarría, que es el Palco Atlético de Madrid, cosas parecidas, pues tampoco actuó diligentemente y no le paralizó para nada ni el plan, ni ninguna obra, ni nada. Y luego tenía aquí una red clientelar que era tremenda, a pesar de que al grupo de apoyo famoso, a los 3 meses, los echó casi todos porque no les podían pagar. Bueno, hay quien dice que pereció por la ambición, por querer pasar a la política nacional, que fue donde ya no se lo perdonaron. Bueno, eso es cierto, en parte, no es del todo. El chiringuito se hundía, es obvio, ¿no? Porque antes puse los datos, los reales y publicados, de que dijo que le habían dejado una deuda. En la parte, digamos, democrática, que entramos en una dictadura absoluta, terminó muy mal. El último mandato, digamos, de las fuerzas democráticas clásicas, con la última etapa de Paco Parra, fue nefasta. No se pusieron de acuerdo, San Pedro con sus tensiones de siempre, en fin, aquello fue un desmadre. Al contrario que la de Alfonso Cañas, con lo que se denostó que 7 grupos políticos se pusieron. Y en ese momento ya eran saltos adelante. También habría que recordarle a la gente que se presentó a nivel nacional a unas elecciones, que luego dijo que solo se presentaba, parecía un Puigdemont en eso, a Andalucía, y no sacó absolutamente nada, y en cambio aquí arrasó y arrasó. Claro, porque era donde estaba. Era donde tenía pero sí es verdad lo que dice Paco, de que quiso ir más allá, y hubo hasta quien dentro de su partido se lo advirtió, ¿no? Dentro de su grupo. Cuando llegó a Ceuta, sí, a Ceuta y Melilla, ahí, hermano, estábamos en la frontera ante Marruecos, los problemas con Mohamed. Y entonces ahí sí que hubo una especie de reacción tardía, porque, ¿para qué nos vamos a engañar? A Gil le dejaron una parte de que Gil siguiera avanzando y no se opusieran en su trabajo, fue porque a los partidos les interesaba que le quitaran votos y concejales, claro, a los partidos de la competencia. Todos pensaban que le iban a quitar al otro y al final se lo quitaron a todos. Y claro, análisis absolutamente cierto, que eso es el populismo, que ahora ya parece que la gente, digamos, es palabra que conocen más a nivel doméstico, porque tienes populistas ahí en Venezuela, ya ves tú, aquí también los tenemos a nivel nacional. Lo tenemos a nivel nacional, pero digamos que ya conocen lo que significa ser populista, igual que lo que es ser liberal o ser conservador y ese tipo de cosas.
Pero esa fue la historia, que es que además me tiró la gamba a los analistas. El PP creía que con ese tema de que si le iba a dar las casas, destrozó el Ángel y luego nunca hizo nada más. La boda, otra vez que hizo una con el pobre Jaime de Mora al piano, hizo una boda allí en el Parque de la Constitución. Entonces, que le iba a quitar votos al PSOE por la parte populista, y de hecho se lo había quitado, porque claro, la mayoría absoluta tenía que se le iba a quitar el PP. Y el PSOE creía que tenía, como realmente era un dictador, pero se le iba a quitar el PP. Lo de Ceuta y Melilla, yo estuve en Ceuta cubriendo la información de cuando Antonio Sampietro, lo hablábamos aquí cuando estuvo Antonio Sampietro hace unos meses, cubriendo esa información, y allí ya la tensión entre la gente de los partidos nacionales se notaba ya. Sí, la no, gente del PP y del PSOE, el ver cómo además habían utilizado a una tránsfuga del PSOE, Susana Bermúdez, que estuvo casada, repitamos el apellido, Susana Bermúdez, que no es otra Susana, Susana una concejala del PSOE en Ceuta, que vamos, prácticamente la compraron con diferentes cosas, y entonces fue una tránsfuga. Esa tensión allí ya se notaba y ya se veía venir que no era la misma situación, porque claro, introducirse en Ceuta y en Melilla ya entraba en temas internacionales y una política de Estado que eso sí que no interesaba, pero claro, los que lo habían dejado tenían gran parte de culpa de que por propio beneficio en otros aspectos, en otros campos, al final hubiera llegado a eso. Entonces era un revoltijo de cosas en el que cada uno tenía una parte de culpa, es decir, si no toda la culpa de las cosas que pasaban la tenía Gil, si es que la Junta de Andalucía tenía una parte porque las cosas que se hicieron se podían haber cortado, es que el Poder Judicial también podía haber cortado cosas, y el Gobierno Central igual. Entonces ahí se dio, claro, es que analizarlo es muy complejo y todo el mundo lo sabe, los que nos están viendo están diciendo, bueno, no, esto no lo vamos a hablar aquí. Bueno, pero era un revoltijo de cosas en el que cada uno tenía la su parte. sensación de impunidad que podía tener. Y por supuesto el voto también. Claro, es que luego el voto del se ciudadano había refrendado por los ciudadanos, a pesar de los desmanes cometidos, y que nos convirtió Marbella en un guerial, y lo que pasa es que Marbella tiene una relicencia que puede, a la mayor de las calamidades, se puede ir sobreponiendo. Pero hay cosas que ya no se pueden. Tú dices que todo el mundo lo sabe, yo pongo en duda que todo el mundo lo sepa. Por decir y además, en general, una ¿no? cuestión, ha pasado ya bastante tiempo desde eso, nosotros ya, porque como somos adultos desde hace mucho tiempo, nos parece que fue ayer. Sí. Y ha pasado mucho tiempo. Y la gente joven de hoy día, claro, la gente que tiene tú le hablas de Gil, de ese periodo... La gente que tiene 25 años, por ejemplo, no saben nada de eso. 30 años, pues a lo mejor algo con 30 años le suena algo. Claro, y tú y yo pero ha sido su infancia o incluso no habían nacido, sí. ¿No? Los que hoy tienen esa edad. Eso pasa también, que no habían nacido. Te duplico la historia, por ejemplo, con la transición, que cuando estábamos hablando de esa ebullición, cuando empiezan los ayuntamientos democráticos, está primero el proceso nacional, en fin, eso a nosotros eso lo mamamos. Claro, porque lo tenemos aquí ellos metido, lo tenemos muy bien guardado, porque además lo vivimos con el privilegio de haberlo vivido como ciudadano y como profesional que estaba dentro, que veía desde dentro las cosas, ¿no? Sí, además eran y luego había mucha bisoñez, hay que reconocerlo, incluso en ayuntamientos con el peso que tenía el de Marbella. Quizás podemos hablar también de Ronda, pero casi todo eran maestros, el que más llegaba abogado, eran gente que estaba bien colocada en el partido, muchas rencillas intestinas, con lo cual también dentro de eso, por eso la ebullición del mapa político en casi todos los sitios era muy cambiante y era muy complicado la urdimbre de todo yo aquello. Tengo la costumbre en este programa que mientras estamos charlando yo estoy haciendo dibujitos aquí. Tú tienes ahí un laberinto. Y con arreglo a cómo avanza el laberinto, pues va quedando más o menos tiempo. Andamos ya escasos de tiempo. Bueno, venga. Y me gustaría destacar otro aspecto. A lo largo de tu larga trayectoria has entrevistado a muchísimas personas, gente muy importante, gente también doméstica, coloquial, de andar. A mí me encantaba ir a los pueblos. Y has entrevistado a todo el mundo. Pero con algunas de esas personas tenía una relación especial, por ejemplo con el premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Mario sí. Bueno, y con Mario sí, realmente sí. Lo hicimos, aceptó, lo hicimos. Yo aproveché que Camilo José Cela era presidente de la Academia Gastronómica y ya sabes que yo en temas de gastronomía y eso, y de vinos, bueno, soy aficionado y medio entiendo. A mí me hicieron
Manu Militari, presidente de la Academia del Vino, y yo propuse, pero yo ya lo conocía de antes, ¿no? Y aparte lo admiraba. No, cuenta por qué lo conociste, porque lo montaste en una moto un día que no tenía dónde transportarse, pues empieza por ahí. Bueno, también. Pero te quiero decir que ya sabíamos lo de la Buchinger, y yo insistía, y claro, él tenía, cuando era con El País, no, pero ya no estaba con El País, porque el Sur en un momento dado, cuando saca la edición a tope, me obliga, fue amistoso, ¿no?, a dejar El País. O sea que ya él tenía exclusiva en El País y no daba ninguna entrevista, si lo cogía cuando iba a los toros porque se movía. Y entonces yo logré una de las primeras entrevistas con él, y ya iniciamos una amistad, y al ser presidente de honor de la Academia del Vino nos encontrábamos a menudo, y a veces... Pero porque lo montaste en una moto. Sí, bueno, efectivamente también. Y luego todo viene de la moto. Yo era el que luego, cuando estaba por aquí, porque nunca se negaba, cuando llegaba a un acto, el último que hemos estado juntos ha sido en Menorca, antes del tema de Isabel Preisler. Y casualmente yo estaba allí pasando unos días. Y entonces, bueno, claro, allí llegó todos los compañeros y todo el mundo con no sé cuántos libros. Yo creo que tengo un libro firmado por él, no tengo más. Y no soy fetichista en ese sentido. Y llegaban con toda la historia. Yo era el encargado, bueno, hacía alguna mirada, o si no yo me daba cuenta, tanto allí como aquí, de rescatarlo, ¿no? Y luego a otros niveles, pues también, gracias a cómo se trató el tema de los conflictos de Sean Connery con el ogro, pues digamos que su bufete de abogado, que es Díez Bastien, pues me felicitó porque, en fin, habíamos contado la verdad, que lo habían ahí, no sé si la gente lo recordará, Gil sale en uno de los vídeos promocionales, el que lo cogiera, de su partido, del Gil, y sale con Tony Daly, el del restaurante, sale Sean Connery, que es un forofo del golf, y le dicen que es un programa para enaltecer a Marbella, y él no se niega. Entonces habla de Marbella tal y que cual, y él lo que hace Gil es que lo mete en el de eso. Connery se entera por los abogados, que tienen bufete en Londres, en Madrid, y entonces le exige, lo demanda, y le exige, y tuvo que retirar todos los... Fue un tira y afloja, bueno, por su parte no hubo ninguna afloja. El afloja fue de Gil, que tuvo que retirar todo lo que ya había editado para la campaña electoral, y yo creo que fue el segundo mandato municipal, y entonces ahí conseguí una entrevista con él que tuvo su gracia, y se la hicimos en Roma. Bueno, Michael Caine, en fin, bueno, es que por aquí han pasado mucha gente. O sea, Cuéntame. Voy a imitar a don Adolfo Suárez, que dijo aquello de puedo prometer y prometo. Pues yo puedo prometer y prometo que quien ha estado aquí esta noche es Miguel Nieto, no es un doble de Miguel Nieto, es el periodista Miguel Nieto. Digo esto porque últimamente ha habido algún sector social de Marbella que te había mandado a otra dimensión. Sí, yo también he caído en eso. Eso me ha pasado a mí también en la relación, pues eso te iba a decir. que nos entierran de vez en cuando. Quiero con esto decir que a pesar de que tú has atravesado un periodo de mala salud, te has recuperado extraordinariamente bien y estás ya a pie de obra. Sí, todavía el brazo lo tengo ahí. Esto era yo nunca he sido aprensivo, ¿no? Pero la verdad es que me pegué un zaleazo, estuve en el hospital, en fin, estas cosas no merecen la pena, y sigo en rehabilitación, intentando recuperar un poquillo. Estoy loco por meterme en el agua a bucear, que eso es una de mis pasiones. Y sí, muy bien. El único problema es que Mario me dice, hace ya mucho tiempo que me dijo que a ver cuándo, mira que ha escrito ya uno, igual que tú. Bueno, yo más que tú, porque el Sur ya, él sigue más en radio, pero ya está en Diario 16, ¿no? Pero eran no solo la coordinación, sino que eran muchas las informaciones, y más con Gil, que era la primera, y reportajes especiales, 3 campañas electorales con Javier Arenas, pero de cargarse los kilómetros y dar 3 veces la vuelta a Andalucía. Y entonces, que ahora mismo estoy más centrado, por eso me habrán visto menos, paseando a hablar a mi perro, sí, bastante, pero más centrado en eso, pero leo más que escribo. Yo siempre me pongo como escudo a Gonzalo Torrente Ballester, que publicó su primera novela, un exitazo, cuando tenía casi 60 años, y luego ya la empezó a sacar mucho. Y Saramago, y sí, José Saramago también. Nunca es tarde.
que me gustaría A ver, apuntar algo. Hablaba del brazo, que ahora no lo pueden levantar todo lo que pues voy un pero poquito. cuando estábamos los dos en la radio nos íbamos a jugar a la pista de tenis del Fuerte, que ahora ya no existe, a la entrada Sí, del donde Fuerte, ahora del hay Hotel del Fuerte. aparcamientos, sí. Y aunque tú no lo creas, yo le ganaba el tenis de vez en cuando, así que Sí, ahora sí, ya jugaba mejor ahora con yo. ese brazo arrasaría. bueno, ya hoy nos hemos quedado sin tiempo. Tú te has perdido viniendo aquí hoy porque hoy has venido como invitado especial, pero ya de vez en cuando vendrás, como viene José Manuel, aquí a echar una mano y a charlar con la sí, persona pues, que, a elaborar que y llegue. eso. Y además tienes que venir otro día porque tienes que contar la anécdota de aquella vez que un niño llamó en pleno agosto a la radio pidiendo un villancico. Sí, aunque el mérito es de José. Eso será para Pero otro vamos, día. lo puedo contar porque yo ahí fui Pero cómplice. Cuéntala bien, que, No, la que cosa yo me no. acuerdo perfectamente Pero cómo lo yo hice. también, anda que yo me voy a Eso- olvidar. eso queda- y también queda para otro cuando día. llamé yo, Tú cuando te llamé llamas, yo sí. con Mira, el polifacético. Lo podríamos contar trayendo aquí también a uno de los protagonistas de aquella anécdota. Pues sí, Antonio, sí. Lo podemos hacer un día. Sí, pero bueno, nos puede pegar, porque vamos, es una Uy, anécdota, sí, que, bueno, ya la contaremos, No, ya lo contaremos. pero que en fin, que hasta 14 años después de haberle hecho una jugada a un Sí, compañero ahí no se enteró, no se enteró. porque es que si se entera entonces nos mata, pero bien. Mira, Nieto, gracias por haber venido. Hombre, a ti por Un invitarme. saludo muy cordial para tu padre. Hombre, eso sobre todo, sí. Y que además cuando cumpla, Vamos a salir la tele. cuando cumpla los 100 tenemos que hacer el pastel con las 100 velitas. ¿Una que perdón? Un pastel con las 100 velitas. De tu padre. De tu padre, de tu padre. Bueno, con él también lo podíamos hacer. Con él también. Lo cual quiere decir que yo tendría más. Sí, Pues bueno, y que yo que lo vea. Ahí andamos. Ahora mismo el que nos gana es mi perro, porque ya he conseguido la equivalencia real y mi perro en teoría tiene 82 años y está el tío maravilloso. Nos tenemos que marchar. Gracias, José Manuel, también. Por haber Encantado, venido. como siempre. Como siempre, gracias a Marta Vallés y a Marta Ortega por el trabajo que ellas realizan detrás de las cámaras. Tengo que decir que la próxima semana no estaremos en esta cita, ya estaremos a la otra semana porque no puedo estar aquí el próximo viernes. Seguramente ¿Tiene cocina? tengo cocina, tengo que hacer obra en la cocina también. No, lo digo por... Bueno, yo si quieres que Que- cocine, ya sabes. no, iba a decir que seguramente pues se repetirá alguno de los programas que ya hemos emitido con anterioridad. Hasta cuando nos volvamos a reencontrar. Buenas noches y gracias por la atención.